vamos a dar paso a la palabra, pues primeramente damos gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar en este lugar. Y bueno, estos martes nos van a tocar considerar el libro de Job. La verdad es que desde la primera vez que yo leí este libro, honestamente me dio hasta un poco de miedo porque yo no lograba entender cómo un hombre tan intachable, tan recto delante de Dios, podía vivir tantas cosas y tan difíciles. Pero bueno, a pesar de que a lo mejor yo creo que la mayoría, quizás todos ya conocemos la historia de Job, voy a leer un poco para recordar quién era Job. Y dice: en la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. También tenía un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el oriente. Los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos por turno, y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y, levantándose de mañana, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre, pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó: he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces le dijo el Señor: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Bueno, hasta aquí me gustaría que imagináramos esta escena. Dice otra traducción que se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales estaba también Satanás. Y bueno, ¿quién fue el que comenzó la conversación? Dios, ¿verdad? Y le pregunta así de una manera como muy extraña: ¿de dónde vienes? Yo creo que Dios sí sabía de dónde venía, porque pues Él lo sabe todo. Él es un Dios omnisciente y omnipresente. Pero yo me imagino que fue así nada más como para romper el hielo. Entonces, bueno, Satanás le contesta: pues aquí casual, pues de recorrer la tierra, estaba dando la vuelta por ahí. Pero ¿en realidad creemos que Job solamente estaba dando vueltas así, perdiendo el tiempo? Yo creo que no, ¿verdad? Porque Primera de Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, bueno, sabemos que las intenciones de Satanás siempre son robar, matar y destruir. Pero lo que me sorprende mucho es esto, ¿no? ¿Cómo es Dios el que comienza así la conversación y luego así sin más ni más le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Entonces, bueno, aquí para hasta donde llevamos leyendo, a mí me sorprendió mucho cómo Dios describió a Job. Yo me quedé pensando, ¿cómo Dios me describiría a mí? ¿Ustedes lo han pensado? Si Dios tuviera que decir algo de cada uno, ¿qué diría Job? ¿Qué diría Dios, perdón? A mí la verdad me conflictó mucho esta pregunta que me hice al ver cómo Dios describía a Job. Porque bueno, las personas que nos rodean pueden tener una idea de cómo somos. Incluso aunque no tengan mucho contacto con nosotros, pueden describirnos de alguna manera. Por ejemplo, un vecino podría decir: pues sí, saluda, es amable, educado. Ya las personas que nos conocen más como familiares o amigos, pues pueden describirnos de una manera diferente, ¿verdad? Porque con base a lo que han vivido con nosotros pueden decir: pues sí, es una persona muy servicial, siempre está dispuesto a ayudar y es amable. O pueden decir lo contrario, pueden decir: no, la verdad siempre está enojado, siempre es muy gruñón, es muy voluble, saluda cuando quiere. No sé, se pueden hacer una idea de nosotros por lo que hemos vivido, por lo que ven de nosotros, ¿verdad? Incluso nosotros podemos aparentar ser como no somos. Podemos dar una cara en este lugar, pero podemos ser diferentes afuera, en nuestra casa, con nuestra familia o en el trabajo.
Y pues las personas nuevamente se dan cuenta, ¿no? Cómo somos, porque pues nosotros mostramos algo, pero el único que nos conoce realmente como somos, Él conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones con las que decimos o hacemos las cosas, el único es nuestro Creador, Él sí sabe. Y en otra versión describe a Job de esta manera, dice: no hay en la tierra nadie como Él, es un hombre íntegro e intachable que me honra y vive apartado del mal. Qué maravilloso podría ser que Dios dijera eso de nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues para Satanás, pues también él se había hecho una idea de Job. Él pensaba que pues Job era de una manera por cosas que él a lo mejor veía también, ¿verdad? Pero también le pregunta: ¿has considerado a mi siervo Job? Entonces, ¿ustedes creen que ya lo había considerado? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque además lo dice la Escritura, dice en Job 9, sigo leyendo el versículo 9, dice: pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él ni a nadie de su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador: está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor, un hombre llegó a casa de Job y le dio esta noticia: estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas estaban pastando cerca. De repente llegaron los sabeos, y se robaron el ganado y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar aquel hombre cuando llegó otro y dijo: cayó un rayo y mató a los pastores y las ovejas. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar ese hombre cuando llegó un tercero y dijo: 3 grupos de caldeos nos atacaron y se robaron los camellos y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. ¿Se imaginan cómo Job recibía una noticia tras otra? Yo creo que ni siquiera había podido asimilar una cuando ya le estaba llegando otra mala noticia. Y bueno, esto me llevó a considerar cómo a veces cuando nosotros pasamos alguna tribulación, alguna prueba, podemos llegar hasta incluso a expresar: ¿por qué a mí? O tal vez no nosotros mismos, pero sí llegamos a conocer a alguien que lo puede expresar, ¿verdad? Y en todo ese dolor que sentimos por alguna prueba que Dios permite que tengamos, pues nos enojamos a veces hasta contra Él, a veces nos enojamos contra todo el mundo porque nuestro corazón se llena de amargura pensando: ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Como si realmente fuéramos tan buenos. Pero lo pensamos, muchas veces no entendemos a veces la voluntad de Dios y llegamos a caer en esta actitud y decimos: no, pues ya nos enojamos con todo el mundo porque decimos: pues es que fulano no me ayudó, es que tal me vio feo, es que supo que estaba pasando esto y no me llamó, o no me abrazó cuando me vio, cosas así que a veces por cosas realmente que no son, pues no que minimice el dolor de nadie, porque creo que todos hemos vivido pruebas y en el momento creemos que es muy doloroso, pero tomamos esta actitud, desafortunadamente. Pero bueno, esto no fue todo lo que le pasó a Job, de hecho, pues lo peor estaba por venir. Versículo 18 dice: aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más y dijo: tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor, cuando de pronto un viento del desierto vino y sacudió la casa por los 4 costados, derrumbándola sobre tus hijos. Todos ellos murieron, solo yo pude escapar para venir a avisarte. Qué tremenda situación le pasó a Job de un momento a otro. Al principio les decía que las personas se hacen una idea de nosotros y como también les comentaba Job, pues Satanás tenía una idea de Job. Él pensaba que Job le era fiel a Dios por todo lo que le daba. Y tristemente a veces eso nos puede llegar a pasar, a veces eso es cierto. A veces cuando las cosas pueden ir bien en nuestra vida, pues no nos cuesta tanto trabajo tener fe o ser fieles. Y digo entre comillas porque la palabra fiel dice: permanecer constante en el amor y los mandamientos de Dios y confiar en Él en todas las circunstancias. Y es muy triste ver que muchas veces cuando Dios nos bendice, cuando nos está yendo bien,
podemos llegar a expresar, bueno, es que todo lo que tengo a mí nadie me lo ha regalado. Yo he trabajado muy duro para tener lo que tengo. Y nos empezamos a envanecer y decimos, pues son mis méritos, es mi trabajo, es mi esfuerzo. Y ya como para no escucharnos tan mal decimos, gracias a Dios. Pero en realidad todo lo pensamos o nos lo atribuimos a nosotros y nos olvidamos de esa gratitud a Dios. O sí lo podemos hasta cantar, alabar, pero realmente nos olvidamos. Entonces es muy triste que muchas veces por esta razón, pues sí, Satanás por eso pensaba eso, ¿no? Decía, pues quítale todo lo que tiene y vas a ver si te sigue sirviendo. Incluso llegó a decir, pues quítaselo y él vas a ver si no va a blasfemar delante de ti, delante de tu presencia. Entonces, pues yo creo que sin duda, pues Dios sí conocía el corazón de Job. Dios sí sabía cómo era él. Hay una imagen que vi hace mucho tiempo en Facebook que decía, estaba una persona llorando y decía justamente eso, ¿no? ¿Por qué a mí? Y después esa misma persona en otra riéndose y dice, ya me acordé. Entonces, bueno, a veces así nos llega a pasar, ¿no? Porque hay dos escenarios. Uno puede ser que nosotros pues cometamos un delito y nos atrapen en ese delito y nos metan a la cárcel, ¿verdad? Entonces, pues podríamos decir, ¿por qué a mí? Pues ¿cómo te explico que cometiste un delito y pues estás en la cárcel, ¿verdad? Pero aún así a veces se puede llegar a decir, igual pasa cuando es la salud, podemos decir, bueno, el doctor te dice, no comas esto, duerme tantas horas, aliméntate de este modo, y nosotros, bueno, no, ¿qué tanto es tantito? Esto y lo otro. Y cuando nos enfermamos, también, ¿no? ¿Por qué a mí? Pues porque no nos cuidamos y son consecuencias de nuestros actos, entonces ahí es cuando decimos, pues sí, ya me acordé. Pero bueno, también puede ser que una persona esté encarcelada por un delito que no cometió. Puede estar enferma a pesar de que cuidó su salud. Y esto es algo similar a lo que Job vivió, porque pues dice que él era un hombre que estaba apartado del mal, ofrecía ofrendas todos los días y decía, por si acaso mis hijos hayan pecado contra Dios en su corazón. Él lo tenía todo, era el hombre más rico del oriente, tenía 10 hijos, estaba bendecido en todas las áreas. Incluso sus hijos hasta se llevaban bien todos ellos, ¿no? Porque dice que convivían entre todos. Pero entonces Satanás le dice, quítale toda la protección que le has dado y verás si no blasfema en tu propia presencia. Es como si Satanás le decía así, casi, pues tú lo tienes muy consentido, lo sobreproteges, por eso él te es fiel, pero quítale todo y ya verás. Entonces, bueno, otra pregunta podría ser, ¿quién le quitó todo a Job? Dios. Dios le quitó todo a Job, porque Satanás solamente fue un instrumento. Hasta que Dios le permitió, fue que pasó todo esto. Antes él no podía porque le decía, tú no dejas que nadie lo toque, ni a él ni a su familia. Entonces, todo lo que pasa en nuestras vidas pasa porque Dios así lo permite y todo tiene una razón. Y bueno, aquí viene lo más importante. Hasta que recibió la última noticia donde le dicen que todos sus hijos murieron, voy a leer versículo 20, dice, entonces Job se levantó y lleno de dolor, se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Yo creo que sin duda el dolor de Job era inimaginable. Personas por mucho menos de esto he sabido que se han suicidado. Algunas a lo mejor no llegan a tanto, pero se deprimen tanto que se enferman. Y bueno, pues ¿se imagina usted lo que fue para Job perder todo en un solo instante? O sea, de un momento a otro le cambió la vida. En un mismo día tuvo que enterrar a sus 10 hijos. El dolor de perder a nuestros seres amados es natural. Incluso la Biblia lo muestra cuando nos dice que Jesús lloró, cuando Lázaro, su amigo, había muerto. Algunos teólogos dicen que no lloró porque Lázaro había muerto, porque él ya sabía que lo iba a resucitar. Dicen que pues fue porque las hermanas estaban llorando y él sintió el sufrimiento. La verdad es que la Biblia no nos lo dice exactamente, pero lo que sí nos dice es que Jesús lloró. Yo he conocido hombres que, así como ya de los de antes, a lo mejor como de la época de mi abuelito, que decían mucho, los hombres no lloran. Y yo digo, ¿por qué no? Si Jesús lloró, ¿por qué los hombres no tendrían que llorar o no podrían llorar? Y bueno, Jesús lloró porque nosotros teníamos que reflejarnos o teníamos que ver también que eso es algo natural en nuestras vidas. Así que llorar y sentir dolor no tiene nada de malo. Lo malo es que ese dolor nos pueda llevar a pecar contra Dios. En cambio, vemos que la actitud de Job
fue de dolor. Él dice que se levantó con mucho dolor, pero ¿qué hizo? Se postró en adoración. Cuando él dice que se rapó la cabeza y rasgó sus vestiduras, esto lo hacían en señal de duelo, en señal de desgracia. Pero después, su acto seguido fue postrarse en adoración a Dios. ¿Y qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, leí una historia que dice que Alejandro Magno pidió unos deseos para su sepelio y pidió lo siguiente: que su ataúd fuera llevado en hombros por los mejores médicos de su época. Con esto comprobaría que ni los mejores médicos tenían poder ante la muerte, que sus tesoros más valiosos fueran esparcidos en el camino hacia su tumba, porque así los bienes materiales conquistados permanecen en la tierra. Y bueno, su último deseo era que sus manos quedaran fuera del ataúd, ambas manos. Y con esto él decía que podía mostrar que solo tenemos esta vida para hacer el bien y que la otra será para dar cuentas de lo que hemos hecho. Y que también a la tierra venimos con las manos vacías y con las manos vacías partiríamos. Yo no sé si esto fue real o no, pero pues es una buena reflexión. Y no conozco tampoco la vida de Alejandro Magno, ni he leído nada de él excepto esto. Pero sí conocimos la vida de Job porque lo acabamos de leer, todo lo que dice Dios y la manera en la que lo describe. Y ver cómo él, a pesar de que lo tuvo todo, aún así seguía diciendo: pues nada tenía cuando llegué y nada me voy a llevar cuando me vaya. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Él seguía bendiciendo a Dios a pesar de todas sus circunstancias, a pesar de todo el dolor que él estaba sintiendo. Y ni aún así dice que atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que todo provenía de Dios y él sabía que todo tenía un propósito. Pero bueno, a veces se puede llegar a pensar, ¿qué propósito podría haber al pasar algo así, no? Y bueno, el Evangelio de San Lucas 22, 31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, bueno, ya vemos que hay propósito en todo. Podemos ver que las adversidades en las que Dios nos permite pasar, Dios no nos abandona. Al contrario, Él está ahí siempre. Llegamos sin nada a este mundo y así nos iremos, porque no debemos de tener apegos a nada ni a nadie, incluso a nuestros seres amados, incluso nuestra propia vida, pues no nos pertenece. También tenemos que ser fieles y confiar en Dios en cualquier circunstancia, aunque es muy fácil decirlo, pero ya en el momento de vivirlo, pues ahí viene la prueba, ¿verdad? También vimos que en los tiempos difíciles o los tiempos de prueba son para fortalecer nuestra fe. Lo dice también en Santiago 1, del 3 al 5. Dice: pues ya sabemos que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena y sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Entonces, el sufrimiento nos debe llevar a la madurez, a la sabiduría, y si no la tenemos, pues aquí dice que la podemos pedir. Todas estas preguntas acerca del sufrimiento nos dejan ver lo frágiles que somos y que debemos aprender a depender de Dios en todo. También no debemos ignorar que tenemos un enemigo y que tiene mucho poder en este mundo, pero ese poder está totalmente limitado por la soberanía de Dios. Y bueno, así que mientras Satanás viene a tratar de destruirnos, Jesús intercede por nosotros. Lo dice en Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios.
e intercede por nosotros. ¿Cómo podemos mantenernos firmes ante todos los ataques del enemigo? Lo podemos ver en Efesios, en el capítulo 6, de 10 en adelante, viene lo que es la armadura de Dios. Y Dios nos dice paso a paso cómo poder estar todos los días para que cuando acabe todo ese problema, todo ese día malo, si tuvimos en el trabajo, en la familia, a veces todo se nos junta, pero dice que cuando nosotros tenemos la armadura de Dios, acabando todo, vamos a poder permanecer firmes. Pero ¿cuántas veces nos acordamos que Dios ya no nos dejó esa armadura? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos siga fortaleciendo hasta que ya tenemos el problema? Y por eso es que, pues sí, nos tambaleamos todo porque no estamos fortalecidos. Aún así, cuando estamos en esa prueba, Dios está intercediendo por nosotros. Él está ahí sentado y está intercediendo por cada uno de nosotros. Y sin duda una de las cosas más valiosas que Dios nos permite pasar las pruebas es para que ya una vez que hayamos acabado toda esa prueba y si lo pasamos bien, como un examen en el que cuando estamos en la prepa, ¿no? Y reprobamos, entonces nos vamos al extraordinario y luego lo reprobamos y nos dan otra oportunidad y ya y lo pasamos o no y pues ahí seguimos. Cuando ya pasamos por fin, bueno, descansamos. Entonces aquí es lo mismo, cuando nosotros pasamos una prueba, pero no aprobamos delante de Dios porque pues nos quejamos, nos amargamos, entonces vamos a seguir en prueba. Pero cuando aprendemos a adorar, a tener esa actitud de adoración ante Dios, entonces nos fortalecemos, nuestra fe es más fuerte cada vez. Y entonces cuando podemos ver a un hermano que está pasando una prueba, por eso Jesús le dijo a Pedro, cuando le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo, dijo, ya que te vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Entonces ese es un propósito maravilloso. Cuando nosotros ya pasamos una prueba, entonces podemos ver a otro hermano con ese amor, con esa misericordia y decirle, no te preocupes, Dios está ahí y si ya lo hizo conmigo, lo va a hacer también contigo. Él te va a ayudar, Él te va a sacar de esto y tu fe va a ser más fuerte cada vez. Y podemos darle una mano en lugar de, pues a lo mejor atacarlo y decir, ay, mira, pues está así por algo le está pasando esto. No, Dios nos permite pasar esas pruebas para poder ser más humildes, para poder glorificar a Dios. Aún cuando ya hayamos pasado esa prueba, podemos a través de nuestro testimonio poder glorificar a Dios. Hermanos, que no nos gane esa soberbia, ese orgullo cuando nos está yendo bien, porque eso es lo que en este caso Satanás pensaba. Pues está bien porque tú le das todo. Y desgraciadamente muchas veces es así, que no nos envanezcamos, sino que podamos recordar que nada tenemos y con nada nos vamos a ir, que nada nos pertenece, que todo es gracias a Dios. Decía un pastor, es que en lugar de decir de Él, por Él y para Él sean todas las cosas, a Él sea toda la gloria, decimos de mí, por mí y para mí sean todas las cosas, a mí sea toda la gloria. Dice Proverbios 11:36, ¿verdad? Pero no. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a tener la humildad de reconocer siempre que todo es por Él, que todo es para Él y sin Él no somos absolutamente nada. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos permites vivir cada día. Ayúdanos y recuérdanos que nada somos, Señor, y nada nos podremos llevar. Que tú eres dueño de todo lo que hay, tanto en el cielo como en la tierra. Enséñanos a depender de ti en todo. Y no nos permitas olvidar que tuya es la gloria, tuya es la honra. Ayúdanos a ser fieles a ti, sin importar nuestras circunstancias. Que así, Señor, como lo hemos cantado, que aun cuando tengamos problemas, aun cuando estemos en aflicción, podamos seguir manteniendo esa actitud de adoración a ti. Ayúdanos también a tomar decisiones que te honren y así poder tener la seguridad de que en medio de cualquier situación tú nos vas a respaldar, porque buscamos agradarte a ti en cada cosa que hagamos. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por seguir intercediendo por cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Vamos a continuar.